Buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos la sesión virtual correspondiente a la clase número 2 del curso Análisis Administrativo. El día de hoy vamos a tener un video introductorio. Vamos a tener también la presentación del capítulo 1 correspondiente al libro Organización de Empresas. Y bueno, tenemos una actividad práctica que también van a poder realizarla a través de esta plataforma, del TEC Digital. Entonces, pues espero que hayan leído el capítulo para que puedan entender un poco mejor. En el capítulo pues se detallan mucho más detalles sobre conceptos, ejemplos, y ustedes pueden verificarla ahí en el libro de texto. Se encuentra ya disponible en la biblioteca. Sin más preámbulo, iniciemos la clase número 2 y lo haremos a través de esta sesión virtual. Hoy vamos a iniciar entonces con un pequeño video explicativo sobre lo que es análisis administrativo. Bueno, pues ahí teníamos un pequeño video introductorio que correspondía a la definición de análisis administrativo. Muy interesante las tres bases o tres conceptos que conforman pues, lo que es el análisis administrativo, entre ellos la estructura, todo lo que tiene que ver con procesos, pero enfocado mucho siempre en lo que es la eficiencia y la eficacia de las organizaciones, como habíamos comentado en la clase anterior. Seguimos. Antes que todo, podemos definir un poco mejor qué es un análisis. Un análisis es un proceso en el cual se descompone un todo en sus componentes más simples, con el fin de definir ese todo, clasificarlo y comprender cuáles son sus principios de funcionamiento. En las empresas actualmente, la estructura organizacional es muy compleja. Por lo tanto, es necesario establecer esos mecanismos para poder descomponer ese todo, ese conjunto de procedimientos, esa estructura compleja, y así poder comprender mejor y darle solución a los problemas con los que cuenta o los que sufre la organización. Recordemos que el concepto como tal de análisis tiene dos palabras clave, ¿verdad? Que son eficiencia y eficacia. Podemos ver acá también, en esta pequeña figura, que el análisis, digamos, se desprende tanto de las estructuras organizacionales como del espacio físico como tal de las empresas y los procedimientos en los cuales, bueno, ellos tienen cada día. Y ya entrando a la definición de análisis administrativo como tal, podemos definirla, o más bien los autores la definen como la parte de la administración que asegura la eficiencia y la eficacia de la ejecución de las labores de una empresa, ya sea una organización pública o privada, obviamente aplicando el método científico. ¿Por qué hablamos de método científico? En la administración como tal, los administradores, los gerentes, tienen que tener una base
fuerte, sólida, sobre la cual tomar decisiones. El método científico nos asegura realizar todas aquellas investigaciones, revisiones, proponer hipótesis y pues realizar una toma de decisiones adecuada con el fin de lograr los objetivos que se propongan. Por eso se habla de el método científico en análisis administrativo. No solo basta con realizar revisiones, sino que también es necesaria la aplicación de una metodología que le dé respaldo y una base sólida a esos resultados, esas decisiones que toman los gerentes día a día. Y aquí pues tenemos las dos palabras mágicas que son eficiencia y eficacia, que esas son cosas que hemos visto desde cursos anteriores como teoría administrativa 1, 2 o comportamiento organizacional, que pues retomando, ¿verdad?, esos dos conceptos, la eficiencia la logramos cuando llegamos al objetivo con la mínima utilización de recursos y la eficacia o efectividad podemos definirla como el logro de los objetivos, pero no ahorrando los recursos como tal, sino simplemente llegando a ese objetivo. ¿Cuál de las dos tienen que ser los gerentes? Pues preferiblemente las dos, pero aquel gerente que es eficiente siempre va a sobresalir sobre los demás y obviamente va a tener mejores resultados y eso le va a generar pues mayor utilidad, rentabilidad a la organización. Cuando hablamos de eficiencia y eficacia, ¿cómo obtenemos esas dos cosas, verdad? Que son tan complicadas a veces. Pues podemos usar herramientas, estudios de técnicas, podemos también usar métodos de diagramación. También podemos utilizar métodos analíticos, siempre enfocándose sobre una problemática específica. ¿Okay? Así podemos lograr la eficiencia y la eficacia. ¿Hacia qué se aplica el análisis administrativo? Pues hacia los recursos, llámese equipo, dinero, materia prima, tiempo, personas, instalaciones, los puestos de trabajo, que es una parte muy importante, la información como tal y otros que también forman parte de la estructura de la organización. Ahora bien, luego de saber el concepto, un poco de cómo lograr la eficiencia a través del análisis administrativo, ¿cuál es el origen de este concepto? Pues el análisis administrativo siempre ha estado presente en nuestras organizaciones. Sin embargo, no todas las empresas hacen uso del mismo. La estructura organizacional no es un secreto que está en constante cambio. Por lo tanto, debido a esto, la organización debe estar analizando esa estructura con el fin de poder adaptarla a los cambios que presenta el entorno. Desde tiempos antiguos, la empresa siempre ha querido tener, pues, o los gerentes, todo lo que es un mejoramiento continuo. Por lo tanto, desde hace muchos años, décadas, se ha venido hablando sobre esta temática de análisis administrativo. Sin embargo, los gerentes no tenían herramientas claras para poder ayudarse y tomar decisiones en este campo. Es necesario también una coordinación de todos los departamentos para que colaboren en todos los procesos de análisis administrativo, ya sea brindando información o teniendo a mano, digamos, la documentación necesaria, la disposición de tiempo, de recursos humanos, etc. Y obviamente, ¿verdad? No todo, ¿verdad?, es escrito en piedra. Se debe actualizar y también dar una revisión a los procesos, procedimientos, formularios, manuales de puestos, que son las herramientas base para que el análisis administrativo pues tenga una buena ejecución en su labor. Ok, aquí continuamos entonces. ¿Quién es un analista?
¿Son las jefaturas? ¿Son los funcionarios? ¿A quiénes les corresponde? Ok, tenemos tres partes. Con respecto a el conocimiento, podemos decir que a nivel de interno, ¿verdad? Podemos decir que la persona tiene un conocimiento integral. Si es un agente externo, podemos decir que no la conoce, porque si estamos hablando de consultores, precisamente ellos no conocen todo el ambiente de la empresa, ¿verdad? Y su quehacer diario, ¿verdad? Sus antecedentes, etcétera. A nivel de perjuicios, los internos, los expertos internos o los analistas internos pueden tener perjuicios. Esto les puede afectar en la toma de decisiones. ¿Qué pasa con los externos? No los tienen, porque ellos son entes auditores, por decirlo así, son consultores, son externos a la organización. Esto más bien puede ser positivo, ya que a la hora de la toma de decisiones pueden tomar decisiones más racionales y basadas en los hechos. No tienen sesgos. Con respecto a los compromisos, a nivel interno, obviamente los expertos, analistas internos sí los tienen, ¿verdad? Tienen un alto compromiso. Los externos pues también, ¿verdad? Porque pueden estar siendo contratados, pero no precisamente pues tienen el compromiso al 100%. Con respecto al estatus, el experto interno es dependiente y el experto externo es independiente. Con respecto al seguimiento a sus recomendaciones, el interno sí los tiene y el externo no los tiene. Y alinear las áreas laborales, el experto interno sí lo puede hacer, el externo no. O sea, sí puede, pero le va a costar más por un proceso de jerarquía, ¿verdad? Y autoridad. Seguimos. Las competencias personales y laborales del análisis administrativo. Eh, Decimos también que pues podemos hablar de muchas competencias que puede tener el analista administrativo. Es una persona ordenada, constructiva, actualizada, escéptica, capacidad de comunicación oral y escrita, objetivo, experiencia en administración, es analítico, sociable, conocimiento de la cultura. Son muchas de las competencias que debería de tener el analista. Pero, en fin, digamos, hay unas que sobresalen, por ejemplo, la capacidad analítica, por ejemplo, o la parte de estar actualizado. O sea, hay una constante evolución de las técnicas, herramientas, y por supuesto el analista tiene que estar pues, bastante actualizado para poder aplicar las tendencias más modernas, obviamente respetando los principios del analista administrativo. ¿Dónde se ubica el analista administrativo en la estructura organizacional? Eso es muy interesante. Puede tener calidad de asesor, una autoridad de staff, responde a la máxima autoridad y asesora a la gerencia general y al resto de la empresa. Si lo ubicamos en un organigrama, en una organización centralizada, pues podemos ver que tenemos que el analista, el analista administrativo lo ubicamos en esta sección. Y ahí, si recordamos en cursos anteriores, podemos definir qué es una autoridad de staff. Entonces, pues vamos a hablar sobre, cuando hablamos de análisis administrativo, siempre lo vamos a ubicar como una autoridad asesora a la gerencia general y a las demás pues, dependencias de la empresa. En una organización descentralizada, pues también se ubica en una autoridad de staff. Con respecto a la relación en la ubicación estructural, si hablamos de la gerencia general, en una estructura centralizada, bueno, dependen obviamente y la atienden. Si es descentralizada, también. Con respecto a las unidades administrativas, atienden todas las demás, por supuesto. Y cuando hablamos de una estructura descentralizada, también atienden a las del área de especialización.
Con respecto a los recursos, se aprovechan más en una estructura centralizada y en una descentralizada se aprovechan menos. Y con respecto a la solución de problemas, en una centralizada es lenta la solución de problemas, mientras que una estructura descentralizada es un poco más rápida. ¿Cuáles son las premisas del análisis administrativo? Pues tomando en cuenta empresas. Entonces, con respecto a las premisas, en el análisis administrativo, empresas dinámicas por exigencias del medio ambiente. Hablamos de sistemas, ¿verdad? Que son todos los sistemas que tiene la empresa con respecto a entradas, procesos, salidas, información, etc. Obviamente el recurso humano, las personas, los procesos que realizan ese recurso humano y los procedimientos que realizan también las personas que se encuentran en las empresas, en sus funciones. Es sujeto a obsolescencia, el análisis administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de actualizarlo, o sea, debemos de revisarlo y proponer acciones de mejora. Otra premisa es una labor permanente de investigación. Los analistas administrativos son investigadores. ¿Para qué quieren realizar esta constante investigación? Y para encontrar situaciones en las cuales puedan encontrar mejores formas de hacer las cosas, de forma más creativa, de forma más eficiente y pues maximizando los recursos que tiene la organización. Otra premisa del análisis administrativo es la productividad, que en pocas palabras, ¿verdad? Es buscar esa eficiencia de lograr mayores resultados con la menor cantidad de recursos, que es como una de las premisas principales del análisis administrativo. ¿Cómo lograr la efectividad del análisis administrativo? Podemos reducir costos, por ejemplo, en el empleo de recursos, reducir tiempos ociosos y demoras injustificadas, reducir deficiencias de supervisión, reducir deficiencias por ámbitos de control, por desconocimiento de relaciones, responsabilidades y puestos, y reducir deficiencias por la mala asignación de equipo, espacio físico, de labores y de cargas laborales. A través de estos rubros, el analista administrativo podría pues, lograr la efectividad o la eficiencia de la organización. Tipos de estudio de análisis administrativo. A nivel macro, integrales de la empresa, tenemos estudios de objetivos, de estructura, de funciones, de sistemas, de procedimientos. De estructura, cuando hablamos de estructura, podemos referirnos a los organigramas, de distribución del espacio físico, distribución de cargas. Eso es a nivel macro. Cuando nos vamos a nivel micro, podemos hablar, por ejemplo, de promover mejoras en sistemas, en procedimientos, diseño y control de formularios, cargas laborales, métodos modernos de administración, distribución del espacio físico del mobiliario, que está muy de moda ahora en las organizaciones. Y como todo, ¿verdad? Vamos a encontrar obstáculos y limitaciones. ¿Cuáles son en el análisis administrativo? Por ejemplo, la carencia de una autoridad formal, que haya una ausencia de liderazgo que no lidere este tipo de acciones en la organización. Por supuesto, la resistencia al cambio, de implementar procesos, procedimientos, sistemas, que vengan a mejorar la eficiencia y la gente se resista a implementarlos. Eso puede generar un conflicto. A poco débil apoyo a la gerencia general, por supuesto. También trabajos, estudios no llevados a la práctica, o sea que, como dice, que son trabajos de escritorio, que no se involucran directamente con los interesados. Dificultad para obtener información, por supuesto. Enfoque subjetivo y desvalorar las facultades. Eh, con esta parte de limitaciones llegamos al final de esta presentación virtual. A continuación, ustedes pueden accesar eh, al documento denominado clase virtual, ubicado en la sección de documentos, y ahí pueden continuar leyendo las instrucciones, y pueden realizar la actividad práctica que estará disponible
a través de la plataforma del TEC Digital en el gestor de actividades de aprendizaje. Muchas gracias a todos. Aquí yo voy a abrir un foro también en el caso de que tengan alguna duda, consulta, comentario. Espero que participen y pues nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias.